Gloria al Señor. El título del sermón, Asombrados por Dios, y nuestro texto bíblico, Lucas capítulo 5, versículo 26. Llamada lectura en el nombre del Señor. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Padre Celestial, le damos gracias. Señor, estamos aquí reunidos en su nombre. Dios mío, de distintos lugares, somos pocos, Señor, pero geográficamente estamos distribuidos en distintas partes y te damos gracias por cada uno de tus hijos que ha podido llegar. Y sabemos que los que no han podido, Señor, el deseo, el anhelo estaba de poder estar, Señor. Te pedimos que recuperes su salud, los que están enfermitos, Señor, que los cuides. Y Señor, gracias te damos por poder estar aquí delante de su presencia. Su palabra ha sido leída y pedimos la dirección, pedimos la guianza de su Espíritu Santo para poder predicarla, Señor, pero también para poder escucharla y entenderla para la gloria de tu nombre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hace unos días atrás yo estaba mirando las noticias y escuchaba ahí en una entrevista al director general de Carabineros, y una de las preocupaciones que tenía el general director de Carabineros, él decía: si perdemos la capacidad de asombro, estamos mal. Y cuando él decía eso, yo encontraba toda la razón y le he comentado a mi esposa cuando salen las noticias, cuando hay un asesinato, cuando hay un ataque, cuando hay muertes, cuando hay accidentes, cuando hay muchas cosas que suceden. Me he dado cuenta de una cosa cuando leemos los comentarios. La gente al leer los comentarios, inmediatamente el que tiene un sentido de izquierda acusa a la derecha acusa a la izquierda, pero me llama la atención que se ha perdido la capacidad de asombro de lo que sucede. O sea, no es importante quién ha fallecido, no es importante un incendio, no es importante un atropello. Se ha perdido la capacidad de asombro. Y en ese sentido le he encontrado la razón a lo que decía a este director, a este general director de Carabineros, referente a la capacidad de asombro. Tenemos un solo versículo en esta tarde, Lucas capítulo 5, su versículo 26, y le he titulado algo tan importante: asombrados por Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Ese contexto inmediato, ¿cierto? Para poder entender este versículo único, 26, Jesús está enseñando. Qué bueno era Jesús para enseñar. La multitud se allegaba, estaba amontonada ahí. Jesús está enseñando. Hay una casa llena que está ahí, donde Jesús está enseñando. El versículo 17, en eso que estaban todos llenos ahí. Qué buenos son los buenos amigos, porque de pronto nos encontramos con buenos, con malos y con más o menos amigos. En este caso habían 4 buenos amigos que tenían un paralítico con ellos y ellos
querían, ¿cierto?, llevarlos a Jesús, porque sabía que Jesús podía hacer la diferencia con ellos. Esos 4 amigos, ¿cierto?, lo podemos ver en Marcos capítulo 2, versículo 3, y también aquí en el mismo Lucas. Como no podían entrar por la multitud, dice la Escritura que los bajan por el techo, versículo 19. O sea, vemos estos amigos que fueron intencionales, que trabajaron para poder ayudarlo, ¿cierto? Con la mejor de las intenciones, llevar a su amigo paralítico a Jesucristo el Señor. Porque sabían ellos que algo iba a pasar. Porque llevar a alguien a Jesús, algo pasa, ¿cierto? Algo sucede, no se queda, no es lo mismo. La vida no es la misma de quien ha venido a Jesús. Jesús entonces hace 2 cosas, ¿cierto? Que solamente Dios puede hacer. La primera de ellas es que perdona pecados, versículo 20. A esa reacción los fariseos se escandalizan, versículo 21. Pero no solamente perdona los pecados, sino que también la Escritura describe que sana al paralítico, versículo 25. Y ahí, ¿qué sucede con Jesús? Está demostrando que sí tiene autoridad para perdonar. Eso no lo hacía ningún rabino, ¿ya? Entonces, en ese contexto, ¿qué hacen? Ven 2 milagros juntos, perdón de pecados más sanidad. Cuando Jesús actúa, cuando Jesús está obrando en este contexto y en todos los contextos que nos podamos dar, incluso en los nuestros, hay reacción a lo que Jesús hace. Y aquí nosotros podemos ver que aparecen 3 actores que están relacionados al obrar de Jesús en esta casa que estaba llena. En primer lugar, nosotros vemos cuando en su casa puedan leer este capítulo, ¿cierto? O esta parte, estaban los escribas, se encontraban los fariseos ahí. Y en este acontecimiento encontramos que tanto los escribas como los fariseos se encontraban no bien dispuestos, inmediatamente mal dispuestos. La Escritura dice que comenzaron a cavilar, ¿cierto? Diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? Esa pregunta se hacía. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? O sea, no lo consideraban que podía ser Dios. Entonces, ellos, ¿qué estaban haciendo? Este primer grupo, que eran los escribas y los fariseos, estaban rumiando en forma insistente y mirando a Jesús y preguntándose, desconociendo, ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás blasfemando? Ese era el primer grupo. El otro, el interesado en sí, el paralítico, no solamente es sano, sino que también salvo. Y él, ¿cierto?, tomando el lecho en que estaba acostado, la Escritura dice que se fue a su casa. ¿Y qué hizo? Se fue a su casa glorificando a Dios. Versículo 25. Nosotros vemos y que vemos las noticias, lo que sea, cuando alguien se alegra, grita, salta, ¿cierto? Yo me imagino este paralítico, porque yo creo que obviamente él vio su sanidad, pero creo que sintió su perdón. Porque hay algunos, dicen, ¿cierto?, que de los que estaban ahí entre los escribas y los fariseos, claro, él está perdonando pecados, pero
pero no vemos nada más. A lo mejor está blasfemando, a lo mejor no es verdad lo que él está diciendo ni que está haciendo, porque solamente Dios puede perdonar pecados y por lo tanto Jesús no solamente le perdona, sino que también le sana. Pero creo que por experiencia propia no necesitamos una sanidad para darnos cuenta cuando somos perdonados por el Señor. Cuando el Señor nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Yo creo que a Él le pasó exactamente lo mismo, glorificando a Dios. Gracias a Dios, te alabo, te bendigo. Yo creo que sintió caer el peso de sus pecados y sentirse libre, sentirse perdonado, sentirse justificado. Una alegría gloriosa, una alegría bendita, una alegría maravillosa que yo creo que a la mente viene a cada uno de nosotros recordando lo que Jesús hizo en la vida de cada uno de nosotros. Salir corriendo, gritando a todas partes que Jesús le había perdonado, pero también le había sanado. Y el resto, el versículo 26, todo el resto, tuvieron una reacción. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Y mientras se desarrolla esta predicación, debemos ir estudiando en nuestra propia vida. ¿Hemos llegado con asombro a Dios? ¿Estamos asombrados de lo que Dios ha hecho? Estos hombres estaban asombrados, este resto que está aquí, estaban sobrecogidos de asombro. O sea, no era una emoción simple, no era una emoción barata que se terminaba saliendo Jesús de donde estaban reunidos, sino que estaban simplemente fuera de sí. Este significa que estaban en shock, quedaron simplemente paralizados, sin palabra, ante lo que estaba sucediendo, porque estaban viendo a Jesús obrar. Estaban viendo a Jesús que estaba ahí haciendo lo que mejor sabía hacer era sanar enfermos y perdonar pecados. Gloria al Señor. Este sobrecogido de asombro, se utiliza igual en Lucas capítulo 5, versículo 9, cuando Pedro vio la pesca y se apoderó de él el asombro. O sea, Pedro no podía tener esa pesca si no hubiese sido que Dios interviene en esa pesca. Y él se encontró asombrado. Este mismo asombro era lo que estaba el resto de la casa sintiendo al ver a Jesucristo que estaba enseñando, pero también estaba sanando y también estaba perdonando pecados. Había una mezcla de estupor, de admiración profundo, de temor reverente. No era solamente una sorpresa. Ah, mire qué interesante. No, era una reacción del cuerpo, tanto física como espiritual, al poder presenciar la majestad, el poder divino de esos dos milagros que supera toda comprensión humana. Eso era lo que estaba pasando en esa multitud de personas que estaban ahí en ese hogar. Y nosotros vemos que cuando, hermanos, el asombro por Dios es el correcto, nos lleva a glorificar a Dios. Nos lleva a exaltar su nombre. Nos lleva a tributarle la gloria de vida a su nombre. O sea, cuando estamos asombrados con lo que Jesús hace, debe suceder como le pasó a ellos, que dice la palabra que ellos glorificaban a Dios. O sea, reconocieron el valor, reconocieron el peso, reconocieron el milagro, reconocieron la autoridad que tenía Jesús para poder perdonar. Y que esa autoridad venía directamente del Altísimo, que estaba validando todas las acciones que Jesús estaba haciendo.
Ese asombro correcto los lleva a la adoración. O sea, cuando ese asombro es el correcto que lleva a la adoración, ellos estaban diciendo, Dios está aquí y está actuando. Dios está aquí y está obrando. Eso es lo que ellos sentían. Por eso ellos estaban asombrados. Pero aquí en Lucas no solamente vemos en ese episodio, porque cuando Jesús, y tenemos una palabra que decimos, cuando Jesús está en el asunto, nada es igual. Cuando Jesús está en el asunto, ese asunto se transforma. Hermanos, en Lucas 7:16 dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. ¿Cómo no iban a temer y cómo no iban a glorificar a Dios si estaba resucitando al hijo de la viuda de Naín? Entonces, o sea, Jesús estaba obrando y quienes recibían y que estaban ahí terminaban temiendo y terminaban glorificando a Dios, exaltando su nombre, tributándole la gloria, dándole la alabanza que solamente Él merece. Un poquito más adelante, en el capítulo 13, versículo 13, dice, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Aquella mujer, la Escritura describe que tenía un espíritu de enfermedad y estaba encorvada, pero llegó Jesús y esa mujer se enderezó. Entonces, esa reacción de ella era glorificar a Dios. Entonces vamos viendo de que cuando Jesús llega y cuando Jesús obra y cuando Jesús toma control, la respuesta normal debiese ser glorificarle. La respuesta normal debiese ser exaltarle. La respuesta normal debiese ser que haya un cambio en quienes están teniendo esa relación con Jesús para poder exaltarle, para poder bendecirle, para poder glorificarle su nombre, porque no hay otra manera, no hay otra reacción del ser humano, sino que es glorificar su nombre, sino que exaltarle, sino que bendecirle. Bendito sea el nombre del Señor. El capítulo 17, versículo 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Esos 10 leprosos que fueron limpios. Y uno de ellos, porque un leproso no solamente era una enfermedad, sino que era tirado fuera del campamento, era tirado lejos, no se podía juntar. Si se juntaba con alguien era declarado inmundo. Entonces no solamente era una enfermedad que las llagas iban desprendiendo, iban cayendo, sino que también en su espíritu estaban destrozados, estaban destruidos. Pero Jesús, al sanarle a estos 10 leprosos, no solamente trajo sanidad a su cuerpo, sino que trajo dignidad a sus vidas. Porque eso hace Jesús con nosotros. Nos trae dignidad. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías en su capítulo 6, en versículo 5, él dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Esto es Dios. Y yo no. Impresionados por lo que hace Dios. Entonces este grupo de personas que estaban ahí asombrados por Dios y que estaban glorificando a Dios, la Escritura dice que llenos de temor, decía, ellos tenían un temor que era reverente. No se trata de ese miedo terrorífico, ¿cierto? Sino de un profundo respeto, de un temor santo, al darse cuenta de la presencia misma de Dios que estaba operando en medio de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso sucede en cualquier grupo que esté reunido en el cual Jesús esté obrando. Tiene que estar ese temor reverente,
hermanos, ese profundo respeto, ese temor santo a nuestro Dios, al poder entender, está aquí con nosotros. Jesús está aquí. Y lo que ellos decían, uno decía, ¿qué está blasfemando? Pero este grupo decía, hoy hemos visto maravillas. Y yo le pregunto a ustedes, ¿han visto ustedes maravillas? Ay, Dios, que hemos visto a Dios actuar, que hemos visto a Dios trabajar, que hemos visto a Dios glorificarse. Hoy hemos visto maravillas. O sea, hay cosas que se van contra toda lógica. Ellos no dijeron vimos un milagro, ellos dijeron vimos maravillas. En plural, porque fueron dos, el perdón y la sanidad. Hemos visto maravillas. Y ahí viene una aplicación a nosotros y una pregunta a cada uno de nosotros. ¿Y nosotros vivimos asombrados por Dios? ¿O hemos perdido la capacidad de asombro por Él? O sea, si nos colocamos en el contexto que estamos hoy aquí en el servicio, porque hemos llegado y hemos cantado alabanzas a Dios y hemos orado a Dios, pero lo hemos hecho asombrados por Dios. ¿O ha sido como el general que ve a una sociedad que perdió todo el asombro y que no importa lo que pase en el país, nosotros no importa lo que Dios haga, ya no estamos asombrados por lo que hace Dios? Porque nosotros fuimos como uno de los 10 leprosos. Y uno de los 10 volvió gritando, alabando y exaltando a Dios para poder tributarle la gloria que es debida a su nombre. Y coloco el ejemplo de llegar aquí porque el asombro por Dios tiene que estar todos los días, en todas partes, en cada lugar que nosotros estamos, debe estar el asombro que tenemos por nuestro Dios, que nos lleve a glorificarle su nombre, que nos lleve a exaltarle su nombre, que nos lleve a tributarle la gloria que Él merece por los siglos de los siglos, que nos despierte, que nos sacuda, hermanos, el asombro que tenemos por Dios. A veces somos tan ordenaditos y que tenemos que desordenarnos un poco. Tenemos que asombrarnos por un Dios que hace milagros. Tenemos que asombrarnos por el Dios que nos ha perdonado, un Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Tenemos que, si nos despeinamos, nos despeinamos. Si le glorificamos, glorifiquémosle como tenemos que glorificarle. Llegando de ahí, hermanos, gloria a Dios, Él me ha perdonado, Él me ha salvado, Él ha sanado a mi hermano, ha sanado a mi hermana. Él nos ha cuidado cuando los médicos dicen no y Jesús dice sí, glorifiquémosle su nombre. Cuando Dios está sanando, cuando Dios está salvando. Hermano, ¿qué hacemos nosotros con nuestra propia vida? ¿Estamos respondiendo como debemos responder como creyentes? ¿O ha pasado tanto que ya nos hemos olvidado qué es sorprendernos de Dios? Porque muchas veces, cuando usted y yo no nos sorprendemos por Dios, hay motivos por los que pasa eso. A veces pasa por la rutina, a veces pasa por la costumbre. Y yo creo que si colocamos un ejemplo, cuando yo llegué de Osorno
Y llegué a Yanquihue y veía estos volcanes y el lago estaba extasiado, maravillado, salía para el campo y veía la gran revelación general de Dios. Y todos los días, de lunes a domingo, en el verano nos íbamos a bañar al lago, a las 12 de la noche, al mediodía, teníamos culto a las 7:30, a las 6 salíamos del lago y nos veníamos. Pero llega el momento cuando la rutina y la costumbre empieza a gobernar mi vida y empieza a gobernar su vida. Cuando vemos algo hermoso todos los días, dejamos de notarlo. No sé si eso me ha pasado a mí solamente o también le ha pasado a usted. Y una de las cosas que debemos tener cuidado, asumir a Dios como algo ordinario. Nuestro Dios siempre es extraordinario. Dios siempre nos sorprende. Hermano, no es que Dios no esté obrando para sorprendernos, es que nosotros hemos caído en una rutina y una costumbre que no nos hemos dejado sorprender por este Dios que vive por los siglos de los siglos, que es real, que es glorioso. Leemos en nuestra Biblia que Dios obra, leemos en nuestra Biblia que Dios sana, vemos en nuestra Biblia que Dios, hermanos, perdona pecados y lo estamos viendo a través de nuestra propia vida, pero nuestra rutina y nuestra costumbre puede ser que de pronto consideremos a Dios como algo ordinario. Tengamos cuidado cuando nuestra fe se vuelve un hábito mecánico. Que tengo que ir al servicio, que vamos a cantar una alabanza, que después vamos a orar, que después vamos a hacer. Hermanos, no debe nuestra fe ser un hábito mecánico. Debemos ser sorprendidos por Dios. Todos los días, en cada momento, en cada instante que nosotros le glorificamos su nombre y le exaltamos. Cuando estamos en nuestro hogar, glorificarle su nombre, decirle gracias, Señor. Cuando recibimos el que trabaja un aumento de sueldo, gracias, Señor. Cuando no había nada en la mesa y de repente nos encontramos que nuestra mesa está bendecida, gracias, Señor, porque así te ha placido, porque tú eres bendito y tú eres bueno. Tengamos cuidado con perder la capacidad de asombro por nuestro Dios. Porque, hermanos, yo quiero decirle una cosa en esta tarde. Dios en cada instante y todos los días y en cada momento sigue trabajando. Lo que muchas veces nosotros con nuestra rutina, nosotros con nuestra costumbre, no le vemos. Porque hemos asumido a Dios como algo ordinario. Que nos perdone el Señor y que nos ayude para poder encontrarnos con el que vive por los siglos de los siglos. Y que cuando le entonemos una alabanza, ojalá que estos vidrios que están aquí en estas ventanas se rompan. ¿Qué importa? Hacemos una cuchita y ponemos los vidrios de nuevo. Pero reaccionemos ante el que vive por los siglos de los siglos. Reaccionemos al que está obrando, reaccionemos al que nos tiene domingo tras domingo para poder bendecirle su nombre, para poder exaltarle su nombre, al que nos da la fuerza para seguir adelante, para caminar. Sorprendámonos por él. Muchas veces también sucede que el afán y el estrés, vivimos corriendo. Tenemos muchas tareas, tenemos problemas en la cabeza. Muchas veces pensando en lo que no sucede y que nunca va a suceder. Pero nos olvidamos de todo lo que ha hecho el Señor. Nos olvidamos de todo lo que el Señor está haciendo hoy, ahora. Y nos olvidamos de todo lo que el Señor va a hacer mañana. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? Delante del psicólogo, delante del psiquiatra, delante de la comadre que vive ahí a la vuelta en una cuadra siguiente. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Señor, no puedo. Señor, he flaqueado.
Hoy, Señor, tengo este problema, tengo esta dificultad, no puedo, Señor. Pero aquí nos dice, digámosle al Señor, digámosle al Señor. Y terminemos con acción de gracias. Señor, tú tienes todo el poder, tú tienes toda la autoridad, estoy en tus manos, tú me compraste a precio de sangre. Por lo tanto, a ti te voy a contar lo que me pasa. Señor, obra en nuestras vidas. El afán y el estrés es difícil, es complicado. Lo he dicho en otras oportunidades, cuando estaba en Osorno, en alguna oportunidad cerré la oficina, donde tenía la oficina, me boté en el piso, en una alfombra, y lloré como un niño. Y no puedo, no resisto más. Pero ¿quién está ahí cuando usted y yo nos sentimos de esa manera? ¿Quién está ahí cuando nosotros tenemos que llorar? Es Jesús de Nazaret. El que sorprendió a toda esa casa. Ahí está Jesús. Porque esos falsos amigos van a estar cuando usted tiene un buen trabajo, cuando tiene una buena situación económica, cuando puede correr y colocar una buena comida. Pero cuando estamos con afán y con estrés, el único que nos sostiene es Cristo el Señor y nuestra familia, nuestra esposa. Y debiese ser nuestros hermanos en Cristo. Pero hermanos, no dejemos que el afán y el estrés nos nuble nuestra vista y perdamos de vista el asombro por quien sigue obrando. Otro de los problemas que nos olvidamos de estar sorprendidos por Dios cuando nosotros se nos ose pasar por nuestra mente creer que lo merecemos todo. ¿Sí o no? ¿Puede suceder? A veces nos acostumbramos a las bendiciones, pero qué importante es entender el término bendiciones, porque sabe que a veces, ¿qué pasa? Nosotros consideramos bendiciones lo que yo creo que para mí es bueno, ¿o no? O sea, a veces nosotros estamos acostumbrados, hermanos, a tener vida, a tener salud, a despertar con un nuevo día, a tener un trabajo y que en ese trabajo me digan que lo hice bien y me dieron un aumento de sueldo. Y pensamos que es una obligación de Dios. Y si no sucede como nosotros creemos y como nosotros medimos las bendiciones, no le decimos yo no le digo a mi esposa y no le digo a los que están al lado mío, pero dentro de mí grito, Dios, esto es injusto. Un hermano una vez que estaba enferma me dijo, pastor, ¿por qué estoy enferma? Si yo sirvo a Dios. Y yo estoy todos los servicios, estoy todo ahí, estoy comprometida con la obra. Y el resto, que viene una vez al mes. Tengamos cuidado con creer que nosotros merecemos algo, todo o nosotros lo recibimos por gracia. Para poder comprender la realidad de las bendiciones en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuánto amamos a Dios? Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Wow, cuando se ve fea, cuando no nos gusta, cuando sufrimos. Yo tuve una mala idea hace muchos años atrás. Le dije al Señor, Señor, quiero que me hagas a tu imagen. Señor, quiero que tú tomes control de mi vida. Y ahí estaba después llorando solo en la oficina porque el Señor me está, hermano, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Cuando estamos llorando es porque Dios nos está formando a la imagen de su propio Hijo. Pero cuando estamos llorando le decimos, Señor, ¿pero qué tiene que ver? ¿Qué pasa? Porque creemos que nosotros merecemos de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es bueno. Y cuando a veces Dios está tratando con nosotros, con cada uno de nosotros, decimos, Señor, ¿pero por qué?
Y el Señor dice, te estoy amando y te estoy tratando y estoy obrando en ti, te estoy formando. Nunca le digamos a Dios que es injusto. Otro de los problemas que podemos tener para no estar sorprendidos por el Dios que es dueño de todo. Él es dueño de la iglesia, Él es dueño de los creyentes, Él es dueño de mi esposa. La esposa tiene que decir, mi esposo le pertenece al Señor, a menos que tenga duda que sea salvo, pero debe, ¿cierto? Le pertenecemos al Señor. Uno de los grandes problemas que tenemos que luchar constantemente es con nuestro egocentrismo, porque muchas veces reemplazamos el asombro por Dios con el asombro por uno mismo. ¡Wow! ¿Qué pastor tiene esta iglesia? Hermanos, si cualquiera de nosotros se sitúa en el centro de su propia, en su propia realidad, nos olvidamos de la grandeza de Dios. Nos olvidamos de lo trascendente de Dios y pierde todo su sentido. Y debemos alegrarnos por su inmanencia. Hechos capítulo 20, versículo 28, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Debemos siempre ser cristocéntricos, que el egocentrismo pueda retirarse en cualquier área. Hermanos, si el que ilumina todo es el Señor, el que está obrando es el Señor. El resto de ahí todos son instrumentos, todos somos instrumentos de una u otra manera. Cada uno de los que está aquí, todos ustedes, instrumentos en las manos de un Dios vivo, de un Dios real, de un Dios que hace milagros. Debemos tener cuidado, hermanos queridos, porque la antítesis al asombro por nuestro Dios es la indiferencia, la frialdad, la banalización de lo que Dios hace, en lugar de que cada uno de nosotros pudiese experimentar fascinación, sobrecogimiento. Tengamos cuidado con la rutina, tengamos cuidado con nuestra autosuficiencia, porque están ahogando la capacidad de maravillarnos del obrar de nuestro Dios. Porque lo que Dios ha hecho merece nuestro asombro por Él. ¿Cómo estábamos los que estamos aquí? La Escritura nos describe claro, muertos. Muertos. En su tiempo, en mi juventud, yo, siendo egocéntrico, me ponía a pensar, me recuerdo en Francia, bajando de Francia hacia el río Rahue, caminando por unas pampas, y me ponía a pensar, estoy en el Evangelio. Y yo veía un Dios allá en el tercer cielo, lejos, que miró hacia acá, y yo le decía, Señor, ¿qué vistes en mí? Tiene que haber sido algo muy interesante. Pues yo lo pensaba con mi Biblia cerrada. Pero cuando abrí la Biblia y la Biblia me describía como muerto en delitos y pecados, entendí que merecía un castigo por la eternidad. O sea, Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Eso merecía yo, eso merecía usted. Eso merecía el paralítico que los amigos llevaron donde estaba Jesús. La muerte eterna es lo que nosotros teníamos ganado por nuestros pecados. Pero ¿qué hace Dios? Envía a su Hijo a morir en la cruz para que usted y yo recibamos justificación, para que usted y yo recibamos perdón a través de ese sacrificio que hemos recibido. Se ha quitado la culpa de cada uno de nosotros, hemos sido declarados justos, estamos
reconciliados con el Padre. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hermano, el regalo más lindo, más glorioso, más maravilloso. A veces nos quejamos que nos falta la plata, que nos falta un montón de cosas. Lo más glorioso que podemos tener es tener paz para con Dios. Tener paz para con Dios, haber arreglado cuentas con Dios. Pero la única manera que nosotros arreglamos cuentas con Dios es a través de Jesucristo, que murió, fue sepultado y resucitó entre los muertos. A través de ese sacrificio, quien ocupó mi lugar y quien ocupó su lugar, hace que nosotros estemos asombrados siempre. Hermanos, no nos olvidemos de eso. Siempre, siempre. Cuando estamos en problemas, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos tiempo de sufrimiento, cuando tenemos tiempo de tristeza, ¿qué hace el Señor? Nos consuela, nos da paz, nos recuerda que nunca estaremos solos. Nunca estamos solos. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no solamente lo debemos aprender de memoria, no solamente lo tenemos que recitar, nosotros lo vemos y debemos reconocernos y asombrarnos por ello. Jesús nos fortalece, ¿sí o no? Pero a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Ay, no. ¿Qué pasa? Así es. Jesús nos fortalece. Jesús nos guía, Jesús nos da propósito, Jesús orienta el camino del creyente a través de su palabra. Nos da un propósito que es significativo cuando Él a través de la salvación nos unió en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Somos parte del cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, seamos judíos o no, pero el Señor tuvo misericordia y nos llamó para la gloria de su nombre. Pero no solamente Dios nos sostiene, Él nos prometió que un día seremos glorificados. Wow. Seremos glorificados. Y nosotros a veces nos atormentamos por el futuro, nos atormentamos. Hermano, he aprendido a tener un remedio cuando me quiero poner un poco estresadito. ¿Sí? Y como que se empieza a poner una carga aquí en la espalda, así, de que mañana, no sé, pasado tampoco y el otro día tampoco, la hago cortita. Pienso que está realizada en Cristo mi glorificación. Y listo. Y digo, los problemas que vengan de aquí a una semana, a un año, y aunque yo viva 50 años más, hermano, va a llegar el minuto y soy glorificado. Y se va la presencia del pecado definitivamente, que tenemos que estar luchando constantemente, que este remanente de pecado, este viejo hombre no murió, sino que tira a resucitar y le damos un palo y se baja y de ahí buscamos al Señor y oramos a Dios y nos metemos en su palabra y nos congregamos y nos dejamos un poquito y viene nuevamente resucitando, asomando una mano, una cabeza, lo que sea y tenemos una lucha constante. Pero de que somos salvos. De que hemos sido justificados. De que hemos sido santificados. Tenemos una santificación posicional que nada ni nadie la puede quitar porque depende de Cristo el Señor. Gloria a Dios. Termino. A.W. Tozer en su libro El conocimiento del Dios Santo dice lo siguiente. La realidad más portentosa acerca de cualquier ser humano no es lo que él puede decir o hacer en un momento dado, sino la forma en que concibe a Dios en lo más profundo de su corazón. Que Dios nos ayude para que examinemos cómo concebimos nosotros
a nuestro Dios en lo más profundo de nuestro corazón. Cuando eso lo hagamos, le vamos a estar dando la gloria, le vamos a estar dando la honra, le vamos a estar dando la alabanza. Vamos a estar en medio de la dificultad. Señor, gracias porque esto está en tus manos. Te damos gracias, Señor, porque algo quieres conmigo. Agustín estuvo con fiebre, estuvo enfermo y me dijo, papá, mi enfermedad, ¿tú crees que ha tenido un propósito Dios en ella? Esto no te lo reveló carne ni sangre. Gloria al Señor. Hermanos, al Dios que hemos venido a servir aquí, no nos olvidemos de asombrarnos por Él, porque Él va a seguir trabajando, Él va a seguir glorificándose, Él va a seguir obrando. Y un día estaremos cara a cara con Él y lo abrazaremos y le bendeciremos su nombre. Hay algunos que dicen, no, es que yo quiero las calles de oro, el mar de cristal. No, Cristo el Señor, Cristo el Señor. Que Dios nos bendiga. Vivamos asombrados por Él, porque Él va a seguir asombrándonos. Padre eterno, le damos gracias. Señor, en esta tarde te bendecimos tu nombre. Señor, perdónanos si en mayor o menor medida hemos perdido el asombro por usted. Ayúdenos para poder, Señor, reconocerlo en todos nuestros caminos y ver tu mano bendita obrar y tu mano gloriosa, porque tú mereces toda la gloria y la honra y la alabanza. Y Señor, cada vez que oremos, que vayamos a tu palabra, que cantemos alabanza, Señor, que te estemos glorificando, que te estemos exaltando, que te estemos tributando la gloria que tú mereces. Señor, porque cuando el mundo no puede entender que sea como estemos, nosotros estamos alegres, estamos contentos, estamos agradecidos, no puede entender lo que pasa. Señor, eres tú en nosotros. Te exaltamos, te bendecimos y te glorificamos tu nombre. Señor, estamos en el mes de julio. Que cada día, que cada semana, que cada mes, Dios mío, reflexionemos y que no perdamos esta capacidad de asombro por usted, porque usted se merece la gloria, se merece toda honra y toda alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, amados hermanos.